Ok, buenas tardes, profesor Sergio. Buenas tardes, compañeros. Esta es nuestra exposición sobre todo lo referente al tema de qué es la ontología y los integrantes del grupo son Tatiana Taday, Georgie V, Joel Tixi y mi persona. Tatiana Taday con el tema de la importancia de la ontología, Georgie V con la etimología, Tixi con el origen y autores y mi persona con el concepto. Ahora sí voy a empezar sobre qué es el concepto de ontología. Ok, la ontología significa el estudio del ser, que esta palabra se forma a través de los términos griegos, ovtok y ontos, que significa ser ente, y aiok, que es logos, que ya sabemos que significa el estudio, discurso, ciencia o teoría. La ontología también es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser. Y esto engloba algunas cuestiones abstractas, como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe, lo que no, y cuál es el significado del ser, etcétera. También los filósofos de la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles, estudiaron y definieron este concepto que muchas veces se confunde con la metafísica. Y de hecho también la ontología es un aspecto de esta misma, o sea, de la metafísica, que busca caracterizar lo esencial o lo fundamental de determinada entidad. También existe algo que se llama la prueba ontológica o el argumento ontológico, que esta es una de las pruebas o argumentos clásicos sobre la existencia de Dios. También parte desde la necesidad de la existencia que se le atribuye como un ser infinitamente perfecto, empleando únicamente la razón. También en ciencias y tecnologías de la información ontológicas son clasificaciones y se utilizan como un medio para categorizar o agrupar la información en ciertos tipos. Ahora sí, vamos con la pregunta, que es, ¿cuántos tipos de verdad existen? Que sabemos que está la verdad filosófica, la verdad como sistema, la verdad absoluta, también está la verdad con coherencia, la verdad con consistencia, también la verdad fenomenológica, el vitalismo, también existe la verdad como pragmatismo, como interés y como condición postmoderna. Ahora, también está que cuál es el estatus ontológico entre un ente concreto, ya puede ser un perro o otra cosa, y un ente abstracto o conceptual, que puede ser un número, un personaje de ficción o una idea. Ahora sí, sigue la exposición o la parte de mi compañero Georgie Hugo. Yo voy a hablar sobre la etimología de la ontología. Este término etimológicamente viene del griego ok, que significa on, y octok, ontos, ente, estar o ser, y del sufijo logía, del griego bogia, que indica estudio, tratado o ciencia. Ontología se define como ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las cosas y de sus modos, de la sustancia y del accidente. Ya como término técnico es hallada en la obra ontológica, sirve de ente in genere de Jean Leclerc, publicada en 1692, y el filósofo alemán Christian Wolff. La populariza definiéndola como ciencia del ente en general, en cuanto que en ente. Afirma también que usa un método demostrativo o deductivo y analiza los predicados que corresponden al ente en cuanto ente. Todos estos sentidos contribuyeron a identificarla en la práctica con la metafísica. Se trata, por lo tanto, de la ciencia que estudia el ser. La misma fue etiquetada por Aristóteles como la filosofía primera, el principio a partir del cual podemos entender la diversidad de lo que existe.
En otros términos, sí existen distintos seres en la naturaleza. Esto quiere decir que hay una idea previa sobre el ser. Las preguntas. ¿Qué es la casualidad? La casualidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo. No existe una única definición comúnmente aceptada de término, causa. En su aceptación más amplia se dice que es algo, es una causa de un efecto cuando el último depende del primero. O en otras palabras, la causa es aquello que hace que el efecto sea lo que es. Esto se puede dar de muchos modos diversos y por ello no es extraño que a un efecto corresponda multitud de causas. ¿Qué es el espacio-tiempo? El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este continuo espacio temporal se representan todos los sucesos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. La expresión espacio-tiempo ha devenido de uso corriente a partir de la teoría de la relatividad especial formulada por Einstein en 1905, siendo esta concepción del espacio y el tiempo uno de los avances más importantes del siglo XX en el campo de la física. A continuación, mi compañera Taday. La importancia. La importancia de la ontología es se suma para la filosofía porque es la encargada de estudiar al ser, sobre todo la relación entre cada acto y su participante. La importancia de esta ciencia es notoria, ya que ayuda a poder comprender las acciones del ser humano y entender las características que fomenta la naturaleza del hombre y el poder entender los pensamientos complicados de sí mismo. La importancia de la ontología se basa en lo que se puede conocer en un área en específico. Esta posee posiciones distintas como el realismo, el materialismo y el idealismo. ¿Qué es el realismo? Como realismo se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adornos, sin exageraciones o matines. Las palabras como tal compone con el vocablo real y el sufijo ismo, que indica escuela, movimiento o tendencia. ¿Qué es el materialismo? En filosofía, el materialismo es una corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. ¿Qué es el idealismo? Como idealismo se designa el conjunto de los sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y fundamento del ser y del conocimiento. Su origen se puede rastrear hasta Platón, quien consideraba que la verdadera realidad era del mundo de las ideas, únicamente accesible para la razón. La ontología a través de la historia aparecieron algunas, cual fue la ontología griega, la ontología medieval y la ontología moderna. Según ontología griega, Platón dividió la realidad en dos esferas, la esfera o mundo inteligible de las ideas o formas perfectas y lo conoció a través de los sentidos. La ontología medieval, la época medieval se caracterizó por el surgimiento de filósofos cristianos, quienes intentaron acomodar la idea de la Piscis a la de Dios, es decir, que para ellos la Piscis es la creación. La ontología moderna, el conocimiento de la metafísica, en la época moderna se caracterizó por ser a priori, es decir, que deriva solo a la razón. La pregunta que sería, ¿qué es la materia? A ver, ¿qué es la materia? La materia de latín significa madera, material de construcción, que corresponde al griego ili, que significa bosque, selva, madera, material de construcción. En general, con el término materia, los filósofos se han referido a la realidad sensible, a todo aquello que pueden ser objeto de experiencia. Según Platón, la materia es concebida como un receptáculo vacío que puede recibir cualquier forma al oponerla en la realidad inteligible, que representa el verdadero ser y no
a hacer la materia algo próximo al no ser. Para Aristóteles, el concebible la materia como el sustrato de cambio o como el sustrato en el que ingiere las cualidades del objeto. Distingue además lo que llama materia próxima, lo correspondiente a cada sustancia, como el árbol, caballo y etc., de la materia remota o materia prima. Según el atomismo de Demócrito, la materia es concebida como una realidad en sí mismo que identifica como lo lleno, diferenciándolo del espacio que es lo vacío. La otra pregunta, que es por qué la concepción materialista funciona y cuál lo hace mejor, la eliminativa, la reduccionista o emergencista. El materialismo reduccionista es la teoría que toma la identidad lógica como punto de partida para refraudar al dualismo mente y cuerpo. El problema clave para el materialismo reducista era poder reducir los estados mentales o estados cerebrales, partiendo de la base de que todo lo existente es material. Es decir, se debían reducir todas las nociones metafísicas o enunciados mentalistas a procesos en el cerebro o algo que tuviera un soporte ontológico en el materialismo. El materialismo eliminativo es una teoría de la identidad, es una teoría oficialista que se basa en la eliminación, no reducción del lenguaje cotidiano por un cuerpo teórico sustentado en las ciencias actuales. En el caso de las ciencias cognitivas, el materialismo eliminativo se propone eliminar los vicios de la psicología popular o de las primeras teorías astronómicas que fue propuesta por varias civilizaciones antiguas. A continuación, mi compañero Tixi. Ahora, para cerrar con broche de oro, voy a hablar sobre el origen y los autores. Ahora, el origen de la ontología, en mi parecer, cabe recalcar que la ontología, ¿qué es? Es la duda de qué es el ser. ¿Quién nos creó? ¿Cuál fue el ser que nos creó? Etcétera. Bueno, el origen va de Aristóteles. Sabemos que Aristóteles fue el padre de la metafísica y de la matemática, etcétera. Ahora, ¿de dónde nació esto? ¿Por qué? Pues, digamos, un ejemplo, 1 más 1 es 2. Y si realmente 1 más 1 no es 2, y si realmente todo esto es una mentira y solamente la queremos acoplar a nuestra mente, eso pone en duda el ser en mí. Ahora, los autores. Los autores son primeramente Aristóteles. Se considera el padre de la metafísica y como la ontología es la rama de la metafísica, es Aristóteles. Bueno, el segundo es Parménides. Fue un filósofo griego también de Aristóteles. Pues Parménides fue el primero en la que hizo un concepto más claro, un discurso más claro de qué es la ontología. Ahora, en 1606, por Jacob Lehur, en su obra, si no me recuerdo, eh, of Creation, habla sobre la expresión de la ontología. También Rodolfo en su obra Philosophicum, en donde habla también de la expresión. Ahora, el último autor en donde separó la ontología de la ciencia, del ser y de la ciencia del conocimiento fue Christian Wolff. El último en donde en 1679 separaron, estos fueron los 4 padres que crearon la ontología. Ahora, en la pregunta, las entidades. Pues hay 4 entidades, porque la quinta es una confusa que habla sobre un agujero. No entiendo realmente, entonces no lo voy a nombrar.
Ahora, la primera entidad es la abstracta. La abstracta se divide en dos, la abstracta y la concreta. Por ejemplo, para entender un lado mejor, la abstracta es el mundo, es la definición, los conceptos, cosas que tienen un amplio conocimiento. Y la concreta son, por ejemplo, una cosa, una pluma, que sabemos que es una pluma, es algo concreto, una planta, un mundo, pero cabe